invitación. Justamente para mí es un gusto estar acá, pues saludo con mucho cariño a la profesora Oriana, que hace parte de la línea de trabajo que desarrollamos en la maestría y que ha sido una construcción colectiva muy bonita de darle una mirada diferente a este concepto de la salud mental. De igual forma, pues en esta mañana saludo a los y las maestrantes que están acá tan juiciosos frente a la expectativa de escucha de esta mesa, en la cual se desarrollan tres trabajos bien importantes relacionados con la salud mental. Con algunos de ustedes tuvimos clase, entonces yo me preguntaba, bueno, ¿qué reto me ha puesto la profe Andreita de qué tema abordar de tal forma que sea un tema novedoso, ¿cierto? Que sea un tema que nos aporte, pero que también nos permita reflexionar. Así que el día de hoy he traído para ustedes, a mi juicio, el concepto de reflexiones, ¿no? En el tema de salud mental en el trabajo, pero con una intención que es la de enfocarnos específicamente en un elemento muy importante que es el liderazgo. Porque sabemos que al hablar de salud mental en este contexto del trabajo hay muchas variables para estudiar. Pero el día de hoy quise hacer una reflexión en relación a lo importante que implican los estilos de liderazgo en la salud mental de las personas. Bueno, entonces para iniciar, pues sí creo que es muy importante homogenizar un poco, si se me permite, las claridades frente al abordaje de lo que ha sido la salud mental en nuestro país. Entonces, sabemos que en nuestro país tenemos una normatividad muy robusta en salud mental en el trabajo. Una normatividad que está muy bien enfocada en identificar factores de riesgo psicosocial, una normatividad que si bien es cierto, viene desde la década de los 70, no tanto así enfocada en salud mental, sino en riesgos físicos, riesgos un poco más tangibles, ¿cierto? Pero que sí creo yo, después de la reflexión y revisión que hemos hecho, que sí nuestro país se caracteriza por tener una normatividad muy robusta frente al tema de la salud mental en el trabajo. Recordemos pues que efectivamente desde la ley de salud mental es de donde empezamos a trabajar ya la necesidad de trabajar articuladamente este concepto de salud mental en el trabajo y donde el papel que tienen las ARLs es muy importante en ese proceso de acompañamiento y asesoría a las áreas de talento humano y de seguridad y salud en el trabajo para pensar el bienestar de los trabajadores. De igual forma, pues tenemos en nuestro país un modelo de diagnóstico muy bien organizado. Entonces, sabemos efectivamente que como todo proceso tiene unos aspectos de mejora. Creo que en la clase los hemos debatido con la profe Oriana, hemos hecho algunos análisis de la importancia que tiene encontrar como esos aspectos positivos, pero sí los aspectos de mejora. Pero algo que sí es muy importante es que nuestro país es de esos más juiciosos donde tenemos un modelo que nos permite identificar los factores de riesgo psicosocial, evaluarlos, monitorearlos, hasta ahí me quedo yo, ¿no? Digamos, aunque la norma sí nos dice, bueno, intervenirlos. Entonces, efectivamente, digamos que ese modelo de diagnóstico nos ha desarrollado también unas acciones de intervención. Y creo yo pues que el ministerio también ha sido muy juicioso en qué sentido, ¿no? En decirnos, bueno, se puede hacer esto, ¿sí? Se puede hacer esto. Y creo que eso nos ayuda mucho porque antes no teníamos esa línea o esa luz de decir, se puede trabajar para este sector estas acciones, para este sector estas acciones. Y bueno, tenemos en nuestro país también entes de control que nos regulan todo este tema, ¿no? Porque hoy por hoy pues sabemos que cuando en una organización la salud mental se encuentra en el trabajo, se encuentra en un riesgo muy alto, pues el monitoreo que hay que hacerles cada año. El problema en ese mismo ente de control es cómo yo cada año cambio cosas que no son por cambiarlas, sino que hacen parte de procesos y de condiciones estructurales. Sin embargo, pues digamos que eso es lo que tenemos aquí en nuestro país. Ahora bien, yo me he permitido traer, digamos, cómo estamos a nivel de las licencias en salud ocupacional en nuestro país, pero no en todas las licencias en salud ocupacional, sino solo las psicosociales. Entonces, y bueno, profe, ¿por qué has traído las psicosociales? Porque recordemos que por normatividad el psicólogo o al psicólogo se le ha otorgado ese rol de poder evaluar esa salud mental en el trabajo. Ojo, identificarla, evaluarla, monitorearla. Pero la norma en temas de intervención y en la vida real, obviamente, uno se da cuenta que en ningún momento es la mirada solo del psicólogo interviniendo esa salud mental en el contexto del trabajo,
sino que es muy necesaria esa mirada interdisciplinaria que permita efectivamente comprender otros efectos inclusive y otros procesos. Entonces, bueno, miren que en el reporte que nos hace el Observatorio de Riesgo Psicosocial aquí en Colombia, que apenas se inauguró, yo les contaba hace 2 años, es muy nuevecito, pero nos dice que, mire, al 2013 habían en todo el país 274 licencias en salud ocupacional. Y obviamente, si ustedes se dan cuenta, ha ido avanzando. ¿Y qué nosotros encontramos? Que en Colombia tenemos al momento, al 2023, 1.083 licencias en salud ocupacional en todo el país. Entonces uno puede decir, oiga, ¿cuántos psicólogos con licencia? Entonces, obviamente, ¿no? ¿Licencia para qué? Facultados para la evaluación de la salud mental en el trabajo, ¿cierto? Entonces uno dice, profe, pero pues ese es un número importante en todo el país. Pero resulta que consultando por regiones, si nosotros nos identificamos acá, miren que encontramos que para el caso de Nariño, específicamente, en el 2013 apenas había una sola licencia en salud ocupacional. Una sola. Y resulta que, bueno, si bien es cierto, han ido avanzando y es en el 2022 donde empezamos a observar que se disparó las licencias en salud ocupacional con 89. Entonces, mire, digamos que haciendo algunas reflexiones, tiene mucho sentido, ¿no? En que efectivamente el concepto de salud mental se ha ido elaborando de manera distinta en las organizaciones y que si nosotros encontramos ese hito de lo que fue la pandemia en adelante, para todos es muy claro que el concepto de salud mental pues se fue desmitificando y que efectivamente hoy por hoy, aunque existe claramente el estigma, es muy necesario seguir trabajando en este tema. Entonces, cuando nosotros avanzamos, vemos que el año pasado encontramos 19 licencias. Bueno, ustedes dirán, más poquitas, profe, ¿no? Efectivamente, he traído yo este pretexto para que charlemos y es justamente el notar que si nos damos cuenta, más o menos siempre hay como unas 150 licencias en todo Nariño. Entonces la pregunta aquí que yo me hago y la reflexión que yo me hago es, ¿será que son suficientes? O sea, me lo pregunto yo, ¿no? ¿Será que son suficientes? Entonces aquí cuando yo llego a analizar el tema de si son suficientes, uno podría decir, profe, son poquitas, o uno dirá, pues son muchas, pero más allá del número, mi preocupación y mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo por las personas en los lugares de trabajo? O sea, ¿qué estamos haciendo? En este caso, nos estamos dedicando a la medición. Es importantísima, ni más faltaba, pero el tema es que si estamos en deuda, como lo hemos analizado en clase y como la línea de investigación lo muestra, en hacer intervenciones. Pero ojo, no la intervención como lo hablábamos con la profe Ori, tipo acción, sino tipo procesos, tipo que toque la estructura. Y creo que ahí, como psicólogos, en este caso, hablándome a mí misma, estamos en una deuda importante en esos procesos, porque mire, y necesitamos obviamente muchas más manos, corazones en esta tarea para seguir profundizando en el tema de salud mental, en este contexto tan importante. Ahora bien, ustedes, ¿será que le podemos, Sofi? ¿Será que le podemos quitar esta X de aquí? Perdón, porque creo que ustedes no están leyendo, ¿no? Esta de aquí, por favor. Sí, no para que puedan leer los títulos, creo, ¿no? Sí, porque si no, bueno, yo de acá les voy diciendo, pero sí es importante que los vayamos mirando. Gracias, profesora Andrea. Bueno, les he traído yo acá una diapositiva que para quienes trabajamos en este tema es como muy conocida, que es la de la batería, ¿cierto? De riesgo psicosocial. Pero bueno, en esta oportunidad no vengo yo para decirles qué es el dominio, liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, sino que en esta oportunidad lo he traído es para que pudiéramos analizar que todo esto se evalúa en nuestro país, ¿cierto? Para identificar la salud mental de los trabajadores. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos encontrado? Que efectivamente hay dos dominios muy fuertes en nuestro país que le están afectando a la salud mental de las personas. Y el primero es el de las demandas del trabajo, ¿sí? Y el segundo son justamente el liderazgo y las relaciones sociales en el trabajo. Aquí, bueno, profe, ¿tú de dónde sacaste esa información? Resulta que hay una entidad en el país que se llama CINCEL, que es un centro de comportamiento organizacional que estudia esta variable de la salud mental en el trabajo.
y tienen el más volumen, si se me permite, de mediciones de riesgo psicosocial a nivel de todo el país aglutinados. Y en ese ejercicio, que muy seguramente es el que deberá hacer el Observatorio de Riesgos Laborales, para darnos línea a los psicólogos, ¿no? Y a todos en general, de por dónde podemos intervenir, nos muestra específicamente que estos son los dos dominios que están más afectados. Y ustedes dirán, profe, pero pues oye, la recompensa es muy importante, porque ahí está el tema de compensación, ¿no? Cuánto yo recibo como ingreso por mi trabajo. Entonces, efectivamente es importante. Y profe, el control, la oportunidad que yo tengo para desarrollarme, pues efectivamente, digamos, son muy importantes. Pero los punteos, si se me permite, a nivel de, digamos, de los rangos de evaluación, el más alto en nuestro país es este: liderazgo y relaciones sociales. ¿Por qué lo he priorizado para esta reflexión que vamos a desarrollar el día de hoy? Porque, profe, es que resulta que, mira, tú dices demandas cuantitativas, todas las tareas que hace el trabajador, lo que le implica analizar, lo que debe procesar emocionalmente, las responsabilidades que tiene. Por ejemplo, el hecho de identificar si hay mucha luz, si hay mucho frío, por ejemplo, ya sabemos que son riesgos, ¿cierto? Y los tenemos acá. Que a veces la jornada es muy larga, profe, que resulta que a veces me toca llevarme mucho de mi trabajo a la casa. Entonces, mis queridos compañeros y compañeras, esto que estamos analizando acá es algo que hemos revisado en clase, y es que son las condiciones de trabajo. Y debemos ser muy claros. Los psicólogos, los profesionales salubristas, a veces nos sentimos muy de manos cruzadas, porque efectivamente, yo cómo cambio condiciones de trabajo. No es un tema de llegar y decirle al jefe, si se me permite, no, pues cámbiale los horarios, no, póngale menos funciones, no, evite que los familiares de los pacientes lleguen emocionalmente afectados. O sea, digamos que son condiciones inherentes a la tarea. Entonces, casi que en esa reflexión que uno hace cuando evalúa este concepto de salud mental en el trabajo, sí tiene que reflexionar el alcance que tenemos en esta partecita. Y en esta parte que es tan estructural, es el nivel gerencial quien debe tomar decisiones. Y es nuestro deber mostrar que este tipo de condiciones son las que están afectando a las personas de manera negativa. ¿Sí? Ahora bien, profe, pero entonces ya está el diagnóstico, o sea que no podemos hacer nada. Entonces, no. Obviamente, nuestro deber, ¿cuál es? Mostrar el panorama general, ir a la mirada hacia esas condiciones de trabajo, o sea, hacer ver el tema de las condiciones. Y sí centrarnos en aquello que nosotros podemos, a través de programas, a través de estrategias, poder acompañar y desarrollar. Yo en la clase siempre les pregunto, ¿no? ¿Quién es jefe? Y algunos me levantan la mano y dicen, yo soy jefe. Y le pregunto, ¿a usted alguien lo formó para ser jefe? Pues no. ¿Cómo se ha aprendido? Muchas veces en el ensayo y el error. Otros dirán, no, pues yo me hice una maestría en dirección de personas. Entonces uno dice, ve, qué interesante. Pero la pregunta es, o sea, qué bonita esa formación que uno recibe, ¿no? Pero en el escenario real es que uno se encuentra efectivamente con ciertas situaciones que no son tan teóricamente, digamos, adecuadas o aceptables. Entonces resulta que aquí nosotros tenemos una importante posibilidad de acompañar a quienes son jefes para que efectivamente puedan aportar desde lo que son y desde lo que hacen en generar eso, ambientes de trabajo un poco más saludables. Ahora bien, frente a estas condiciones pues extralaborales, ya sabemos, o bueno, la gran mayoría de los que estamos acá conoce, y es que muy pocas intervenciones se hacen, porque finalmente el empleador dice, oiga, es que eso es lo de afuera del trabajo. Y por ser lo de afuera del trabajo, entonces casi que a mí controlarlo o abordarlo, pues me queda difícil, ¿sí? Sin embargo, pues efectivamente sabemos que si yo vuelvo a ese jefe que le estoy evaluando, pero es un jefe que no descansa, porque aún en sus sueños piensa en el trabajo, ese jefe que llega a su casa y no escucha a su familia, no escucha a sus hijos, no escucha a su esposa, ¿cómo vive esas relaciones familiares? ¿Cómo vive esas relaciones interpersonales aquel jefe o aquel líder
que aprendió a comunicarse a partir de los gritos, a partir de ignorar a la gente, a partir de pensar que él tiene la razón a veces, de un liderazgo un poco más autocrático. ¿Qué pasa con ese jefe? Efectivamente, digamos, en esos 3 puntos en especial. Entonces, si uno analiza, efectivamente hay variables que no porque sean extralaborales no implica que el empleador tenga que revisarlas y que no implica, y que implica, perdón, que el empleador sí deba reflexionarlas. Bueno, ahora bien, avanzando, aquí hay unos, bueno, ustedes dirán, yo leí un artículo muy bonito me falta la cita 2024, y es de la Organización Panamericana de la Salud. Y dice, no hay salud sin salud mental. Me llamó tanto la atención es el título y obviamente el contenido, ¿no? Porque en el título nos dice, oiga, ese pensar que la salud está relacionada solamente con aspectos físicos, pues ya sabemos que se trascendió hace mucho rato. Y aunque yo no pueda decir que el trabajo es el culpable, comillas, y ustedes me dirán, profe, pero qué concepto tan feo tienes del trabajo, ¿no? No, no es así. Lo vamos a mirar más adelante. Es que necesito que analicemos que en el trabajo efectivamente se confluyen muchos elementos que pueden ser eso, factores protectores o de riesgo. Y que finalmente, al ser un factor de riesgo, pues uno sabe, un factor protector, pues específicamente sabe uno que los lugares de trabajo, todo lo que uno crece, aprende, se desarrolla, pues se convierte en eso, en un factor protector. Y muchas cosas del trabajo son eso, factores protectores, porque siempre uno analiza qué pasa conmigo antes de haber llegado a esta organización. ¿Cómo era yo? ¿Y cómo me voy? Si es el caso. Entonces, uno haciendo un balance, identifica que hay factores pues muy importantes que le han permitido crecer, aprender. Pero también es importante centrarnos en estos factores negativos, ¿no? Y que pueden afectar la salud física y mental, específicamente generando estrés. Entonces, en este artículo se tocan elementos bien importantes y es de desmitificar específicamente ese concepto. Eh, ¿Qué puedo decir yo? Patológico tal vez, en un contexto de trabajo donde, oiga, ¿cómo así usted con depresión? Oiga, ¿cómo usted con ansiedad? Pero sin tocarme yo como organización, que mucho de lo que hace la persona le puede estar generando ese tipo de respuestas, ¿no? Entonces, justamente avanzando, encontramos que la Organización Mundial de la Salud en el 2024 nos hace un planteamiento bien interesante en relación a cuáles son esos enfoques para la salud mental en el trabajo, ¿sí? Y específicamente nos habla de 3 enfoques. El primero, que es, imagínense, lo pone de primero, proteger la salud mental reduciendo los factores relacionados con el trabajo. Pero, ¿qué sucede en este punto? En este punto resulta que no es tan fácil eliminar los factores de riesgo. Ya quisiera uno decir, con todo el respeto, ¿no? Le quito a su jefe, ¿sí? O la fuente como tal de riesgo, ¿sí? O sea, no es tan sencillo. Ojo, ¿no? Me estoy refiriendo al tema liderazgo, ¿no? Al dominio, ¿no? No va a pensar que tiene usted con la categoría liderazgo, sino que estamos haciendo como una reflexión. Entonces, ya quisiera uno decir, bueno, o le digo al jefe que actúe así o cambie así, que sería como lo ideal. Sin embargo, lo que sí nosotros debemos tener muy en cuenta es que hay otro enfoque muy importante y es promover la salud mental, desarrollando aspectos positivos del trabajo y fortalezas del trabajador. Entonces quiero yo centrarme un poco más en esta parte, porque efectivamente resulta que muchas veces nos centramos en esa mirada negativa. Y es que mi jefe no me escucha, y es que mi jefe no me habla, y es que mi jefe no me mira a los ojos, y es que mi jefe cuando yo estoy hablando se gira. Bueno, que efectivamente son cosas, condiciones dentro de esa interacción, ¿sí? Pero en ese mismo ejercicio habría que preguntarse qué es lo que protege la salud mental dentro de los contextos de trabajo. Y entonces muchas personas dirán, pues mira, a mí me promueve la salud mental el hecho de que yo pueda contarle a otro lo que yo sé y a partir de ahí construir factores protectores, ¿cierto? Yo lo he dicho siempre, mi factor protector son mis estudiantes, ¿sí? ¿Y por qué? O sea, porque con ellos aprendo, con ellos crezco, ¿cierto? Desde el debate académico, efectivamente construimos, porque no necesariamente uno tiene que estar de acuerdo siempre, pero son factores protectores. Y el tercero dice acá, miren, abordar, perdón, el problema de salud mental indistintamente de la causa. Y creo yo que acá nosotros sí tenemos una importante necesidad de analizarlo. No, es que ese no es problema mío.
Ese es un problema de la familia. Ojo, pero les pregunto yo acaso ustedes siendo trabajadores y siendo trabajadoras, lo pregunto yo así, ¿no será que cuando usted está mal en su familia, usted está bien? Pues no. Y entonces uno podría decir, profe, pero es que eso es obvio, pero es que a veces pareciera que a la organización, con todo el respeto, no lo observa, no lo mira, no analiza ese alcance. Y desde este enfoque que nos presenta la Organización Mundial de la Salud, sí es necesario mirar esos otros focos. Ahora bien, resulta que el texto del que les venía hablando, de la salud mental de la Organización Mundial de la Salud, nos ratifica algo que pues nosotros conocemos a profundidad y que lo hemos revisado. Y es que para que la salud mental sea estratégica en una organización, el nivel directivo debe estar muy comprometido. Pero no solamente con decir yo me comprometo, sino con recursos, con talento humano. Lo hemos analizado en los espacios de clase. Un psicólogo para yo no sé cuántas personas, para 1000 personas, 800 personas. Entonces uno dice, humanamente, sí, la reflexión que nos convoca es que el compromiso de la alta gerencia no solo debe estar desde la parte yo quiero hacer, me interesa la gente, sino que debe materializarse específicamente en procesos y acciones. Efectivamente nos muestra que el área de talento humano de la cual yo soy enamorada sí tiene mucha necesidad aquí de hacer cosas estratégicas y no operativas. Y muy de la mano de seguridad y salud en el trabajo. No para decir yo soy más importante que este o este es menos importante que este, sino específicamente para qué? Para trabajar en equipo. Y miren que aquí tenemos, para que esa salud mental en este contexto sea estratégico, la importancia de trabajar con los líderes o jefes y con el trabajador. ¿Sí? ¿Por qué menciono yo acá también al trabajador? Porque es que efectivamente parte del cuidado está en el autocuidado, si se me permite. O sea, cómo se cuida la persona para que el otro también lo pueda cuidar, ¿verdad? Porque si yo no pongo mi cuota, ¿cómo espero que el otro también me cuide? Entonces, mire que es una reciprocidad en este ejercicio de ese ambiente de trabajo. Porque aunque ustedes me han escuchado en toda esta intervención, y es que la organización tiene mucha responsabilidad, ¿cierto? Pues el trabajador también. Entonces, por eso es tan necesario que lo podamos considerar. Ahora bien, ¿cuál es la importancia del rol directivo o de los líderes en la salud mental en el trabajo? Entonces, aquí tenemos primero que cualquier proyecto o programa se necesita, lo que decía hace un momento, que esté involucrado el jefe o el nivel directivo o la alta gerencia, como ustedes lo quieran ver, pero no de voluntad, porque muchos, ¿qué pasa en los sistemas? El empleador le carga a quién? A SCT y le dicen cárguese. Pero entonces, ¿qué pasa? Que solamente que firmo, ¿cierto? Ah, sí hay que firmar, sí. Hay que sacar la política, bueno. Hay que hacer esto, bueno. ¿Cuánto necesitan? Pero resulta que es una persona, por ejemplo, voy a hablar de una obra de construcción, llega a la zona de trabajo y no se pone ni el casco, pero se lo exige a los trabajadores. Entonces, mire, la congruencia. O sea, desde ahí vamos abordando el rol de ese líder. Esa alta gerencia no es solo que nos aporte con recursos económicos tampoco, sino que se comprometa en sus acciones, ¿no? Entonces, yo por ahí conocí a un gerente que decía, sí, 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 a todo, firmaba todo, sí, 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 se necesita esto, bueno, 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 ya. Y entonces le decían, pero venga, jefe, qué importante que esté usted aquí en las capacitaciones, es que no tengo tiempo. Pero venga, si es cortico. Y entonces cuando llegaba era en su celular. Entonces, pero ustedes no me saquen el celular, bueno, pero yo sí. Entonces, mire, reciprocidad, congruencia, ¿cierto? Frente a lo que yo planteo en la importancia que tiene cuidar a las personas. Bueno, ahora bien, el líder específicamente en la gestión de los factores psicosociales en los equipos de trabajo, digamos que tiene efectivamente, digamos, tiene tareas muy importantes, el líder. Y la primera tarea que tiene el líder para gestionar la salud mental de manera adecuada es conocer a la gente. ¿Sí? No hay nada más importante que usted conozca a sus colaboradores. Profe, pero es que son 1000, yo no sé cuántos. Pues busque la estrategia para conocerlos. Ay, pero ¿cómo se le ocurre? Yo voy a terminar enfermo también, si esto, aprendiéndome los nombres de los 1060. Yo no le estoy diciendo que se aprenda los nombres de los 1060, pero sí le estoy diciendo conozca a la gente. O sea, la clave y la Organización Mundial de la Salud nos plantea justamente que
esas luces que uno le puede dar a ese líder, porque recuerdo yo en pandemia, la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? Sabemos en todos los escenarios, ¿no? Pero en el tema trabajo, ¿cómo hago yo si ya no puedo controlar a la gente? ¿Cómo hago si yo no sé si está sentada en el computador usted? ¿Cómo hago si yo no sé si usted está haciendo lo que tiene que hacer? Entonces, para esa época recuerdo que llegó la estrategia de en quién pensamos como actor clave para poder potenciar los procesos. Y ese actor clave era quién? El líder o el jefe. Pero resulta que cuando íbamos al jefe no tenía las herramientas. O sea, por más que hubiera querido hacerlo, no tenía las herramientas. Entonces la pregunta acá, digamos, es vuelvo a, más que la pregunta, la reflexión. ¿Cómo estoy yo protegiendo también a ese líder para que ese líder pueda desarrollar su capacidad, pero también les pueda aportar a los demás? Entonces, mire que ese líder necesita, primero que todo, dice, conocer a las personas. ¿Por qué? Pues lo sabemos porque todas somos diferentes. Y aunque estemos en una misma organización, nuestra gestión de nuestro talento es muy distinta a la de cada persona. Y finalmente dice acá, el saber conocer a la gente le permite identificar cómo yo le puedo ayudar. Porque, por ejemplo, a una persona que es más reservada, yo no podría entrar a ayudarle como le ayuda a una persona extrovertida, por ejemplo. Y eso es de común claridad. Pero es que resulta que pareciera que a veces nuestros líderes, que en especial en las pymes, si nosotros nos ubicamos en las pequeñas y medianas empresas, el estilo que son las que más tenemos en nuestra región, ¿cierto? Y no solo en nuestra región, en Colombia casi que el 90%, lo sabemos, está documentado, son pymes. Entonces, obviamente, tenemos grandes empresas, pero sabemos que están a otro nivel de dirección, de orientación. Pero en ese porcentaje tan alto, muchos de nuestros líderes son quienes, los dueños de las empresas, los propietarios, los accionistas, los socios. Y son personas que han hecho ¿qué? Su trabajo en la experiencia. Entonces, han aprendido a hacerlo eso, empíricamente. Por tanto, la mirada de ese salubrista es acompañarle a ese gerente, líder de esa pyme, para que pueda entender de una manera diferente el abordaje de las personas. Bueno, ahora bien, ay, perdón, profe Andreita, se dañó esta. Perdón, hacemos una pausa, no sé si conectamos mi computador, por favor, porque creo que está, toda creo que está hacia allá. No sé si sería un virus. Perdón, pausa para poder conectar la otra. Bueno, perdón, no sé si por aquí me pueden prestar, por favor, mi compu de allá. Si alguien me ayuda.
¿Están escuchando? Sí. Entonces, antes de entrar a esos tips que nos daban, digamos, en relación a la importancia que tiene el abordaje de la salud mental en el trabajo, yo he traído una reflexión bien importante de lo que es la salud mental y los procesos de talento humano, ¿sí? Les decía yo una diapositiva antes que a mí me gusta mucho este concepto de talento humano, pero más allá de porque me guste es por lo estratégico que debe ser en todas las organizaciones. Y bueno, aquí he traído yo una frase de Marisa Salanova que siempre la menciono y que me gusta muchísimo, y es que las personas son el corazón de la organización. ¿Y por qué yo siempre repito esta frase y no me cansaré de repetirla? Porque aunque para muchas miradas, que son un poco miradas centradas más en la producción, pareciera eso, que me interesa la producción, más no la persona, ¿cierto? Entonces aquí yo he puesto tres actores clave que son la organización, el líder y la persona. Y entonces mire que si ustedes analizan, no es que uno tenga más importancia que otro, sino que debe haber una relación armónica. ¿Entre quién? Entre la forma como se lidera la organización por su cultura organizacional, por su personalidad, pero esa persona alineada a ese ejercicio. Ahora bien, les decía yo que antes de entrar como en este tema, sí quisiera que veamos, aunque tiene mucho contenido la diapositiva, pero quiero que la veamos porque la Organización Mundial de la Salud nos dice que, mire, todos esos son los riesgos psicosociales a nivel mundial. Sí, a nivel mundial. Y resulta que efectivamente de todos estos, si ustedes se dan cuenta, yo he puesto uno en azul y los demás en rojo. Y, y algunos subrayados, si ustedes los ven. Entonces, ¿por qué he puesto en azul, uno solo en azul? Porque de ese listado mundial, casi que no es tanto, pero es la responsabilidad del trabajador. Pero lo que ustedes están mirando en rojo es la responsabilidad de la organización. Entonces, por ahí vayamos haciendo un balance. Profe, pero ¿por qué responsabilizas tanto hacia la organización? Analicémoslos. Son bastante, repito. Pero entonces, mire, el primero dice insuficiencia de capacidades o su empleo insuficiente en el trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de repente yo estoy en un cargo donde no puedo desarrollar mi potencial. Pero aún así yo lo analizo y sigue siendo parte de responsabilidad de la organización. ¿Por qué? ¿Para qué me contrató? Si yo no tenía el perfil, por ejemplo. Entonces, mire que este elemento es muy importante. Yo lo puse en azul como por el tema de que tal vez la persona tiene la posibilidad de aquello que no sabe, obviamente, aprenderlo. ¿Estamos claros? Y es así. Muchos hemos entrado a algunos cargos y hemos debido aprender muchas cosas. Y eso es como ese factor protector. Pero miren en rojito, cargas, horarios, condiciones físicas, la cultura que acepta los comportamientos negativos. Ah, no es que aquí todos nos tratamos a manera de apodos. Mire, revíselo, ¿sí? Revíselo. Ay, profe, es que aquí se acepta que nos digamos palabras grotescas. Hace parte de la cultura organizacional, pero no por eso está bien, sigue siendo un riesgo. Apoyo limitado de los colegas, entonces, o de los supervisores. Y como estamos hablando aquí de los líderes, por eso lo quise subrayar. Violencia, acoso, discriminación, funciones laborales poco definidas, la imposibilidad de crecer en la organización, la inseguridad laboral y las demandas entre la conciliación trabajo-familia. Entonces, miren que todas estas que están en rojito son qué condiciones de trabajo. Entonces, vuelvo al mismo elemento con el cual inicié mi reflexión y es efectivamente las condiciones de trabajo. Ahora bien, cuando yo hablo de salud mental y de procesos de talento humano, tengo que armonizar eso que son los procesos de administración y desarrollo del talento humano. Entonces, miren, y en el corazón está el liderazgo. ¿Por qué? Porque finalmente una organización es responsable de seleccionar a los líderes. Obvio, y no solo a los líderes, a los trabajadores también. Pero entonces, frente a este tema, si yo no armonizo, si yo no selecciono un buen jefe, lo hemos dicho, o una persona que tenga las cualidades para ser jefe, si yo no lo contrato de manera adecuada, si no le pago lo justo y si tampoco le digo lo que tiene que hacer, ¿cómo le exijo que lo haga bien? Entonces, mire, procesos de administración de talento humano. Pero resulta en los procesos de desarrollo de talento humano que ese jefe tampoco lo capacito. Porque como es el jefe, que vayan los trabajadores.
¿No han notado ustedes que en algunas organizaciones siempre que hay capacitaciones, ¿quiénes se van a capacitar? Los trabajadores. Pero los jefes casi que no participan de esos espacios. Entonces, mire que hay un primer llamado. Adicionalmente, resulta que a ese jefe yo no le doy insumos de bienestar, no le retroalimento qué es lo que está haciendo mal. Entonces les pregunto, ¿cómo será ese clima laboral? Y ojo, el clima que él genera hacia sus colaboradores, pero el clima que los colaboradores también le generan a él. Entonces, eso se va convirtiendo casi que también en un factor de riesgo. Resulta que en la tercera encuesta nacional de condiciones de seguridad y salud en el trabajo, los factores de riesgo psicosocial se encuentran en segundo puesto. Imagínense. Es decir, que de todos los riesgos laborales, los riesgos a la salud mental están en el segundo puesto según la encuesta que se hizo en el 2022. Por el momento no tenemos una encuesta nueva, ¿cierto? Pero la última que tenemos nos lo muestra claramente. Y bueno, quiero contarles que Fase Colda, que es la Federación Nacional de Aseguradoras Colombianas, nos dice que en 2021 las enfermedades laborales reportadas en salud mental en el trabajo fueron de 1.249. Y que, digamos, en porcentaje, el 62% era con mujeres. Entonces, mire, aquí hay una implicación también con el tema género. Ya el Listas 21 nos lo dejó muy claro, ¿no? El instrumento, y es que nos dice, hay un factor de riesgo que es la doble presencia en el caso de las mujeres, y bueno, no solo de las mujeres, sino de aquel hombre, caballero, bueno, que asume ese rol de ser papá, de ser, digamos, trabajador, aparte de eso, pero que confluyen todos los roles, ¿no? Entonces, por aquí nos muestra Fase Colda que efectivamente las mujeres son las que más se ven afectadas en la salud mental en el trabajo. Y realmente no por, repito, diferenciar en temas de género, tal vez diciendo quién trabaja más o quién trabaja menos, pero sí creo que, digamos, el rol de la mujer, lo sabemos todos acá, a lo largo de la historia, etcétera, ha sido una lucha constante, la ubicación de sus derechos laborales, por ejemplo. Y no solo eso, el ser mamá, trabajar, tener que cuidar a un niño, tener que organizar la casa. Finalmente, pues, digamos, en el promedio, si se me permite el ejemplo, de los hogares, casi que la mamita es la última que se va a acostar, ¿cierto? O es casi que a veces, por eso no podemos generalizar, repito, pero casi que en los hogares la mamá es la que termina casi que de última y se levanta de primera haciendo muchas cosas. Entonces, mire que estos datos que nos reporta Fase Colda son datos también para analizar. Ahora bien, como ustedes me han estado escuchando, profe, pero pues hemos estado hablando como de la parte pues casi que negativa del tema del trabajo. Yo les he traído la definición de salud mental y el concepto de trabajo. Bueno, la definición de salud mental del profesor Freddy Villalobos y les he traído una definición de Peiró y Prieto en relación a qué es el trabajo. ¿Por qué los he traído? Porque realmente mientras yo preparaba esta conferencia hacía un análisis importante de la relación que tiene salud mental y trabajo, pero también de aquellas cosas que difieren. Entonces, miren qué importante. El profe nos dice, la salud mental se puede entender como el desarrollo, ojo, y uso efectivo de las capacidades integrales que les permiten a las personas y comunidades afrontar adecuadamente la cotidianidad y buscar una plenitud, el buen vivir que se habla, ¿cierto? Que cuando yo entendí, profe Andreita, el concepto de buen vivir, me enamoré de ese concepto, porque yo no lo conocía así de esa forma tan descrita, tan bonita. Entonces, bonito en el sentido, ¿no? De lo integral. Entonces, cuando yo voy al tema trabajo, y Pero y Prieto nos dice, mire, es una actividad, una tarea que se hace en un ambiente, que tiene un significado subjetivo, por el cual se da un resultado y que tiene un símbolo social o cultural. Usted es trabajador de la Universidad de Nariño, por ejemplo. Entonces, mire, le da una categoría. ¿Por qué yo he traído esos dos conceptos? Porque es que a veces nos damos cuenta que el trabajo no es correspondiente con esa salud mental. ¿Cuántas personas están haciendo una actividad, pero ojo, no están desarrollando sus capacidades? Pero están trabajando. ¿Cuántas personas, bueno, en un ambiente físico están desarrollando tareas, pero están a plenitud afrontando cotidianamente y de manera adecuada las situaciones que la vida le presenta? No. Y con todo el respeto, algo que me asusta cuando entiendo este concepto del buen vivir, estamos acorde con el ambiente, con la vida misma en general, y muchas personas nos damos cuenta que a veces estamos cumpliendo tareas por hacerlas. No importa si me enfermo, tengo que hacerlas.
No importa si es, digamos, no importa si yo hoy estoy mal, tengo que trabajar. Y claro, hace parte del ejercicio. Pero en este ejercicio que yo hacía, digamos, yo me ponía a pensar, qué bueno sería, no sé si sea idealismo, pero qué bueno sería que yo encuentre en las personas, en selección de personal, aquellas personas que sí tengan el perfil o que se acerquen a aquello que quieren hacer y no que les ha tocado hacer. Porque muchas personas a veces en los lugares de trabajo no es que estén por amor al rol, sino porque deben hacerlo. Y entonces encontramos dos opciones. La persona que se enamora de su tarea y la hace de la mejor manera posible, pero la otra persona que hace porque la tiene que hacer. ¿Y dónde se ve ese resultado? En la forma como yo atiendo, en la forma como interactúo con el otro. Pero eso no acaba allí. Es que eso me lo llevo a mi casa. Entonces, mire cómo esa carga se convierte tal vez en ese concepto que hace la ruptura, a mi juicio, entre eso armónico que sí podría conciliar perfectamente, pero que efectivamente, digamos, en muchas ocasiones no se hace. Y bueno, con este preámbulo, entonces ya paso para ir cerrando, en relación a cuál es el papel que tiene el líder en la gestión de los factores psicosociales en los equipos de trabajo. Y quiero dejarles esta primera reflexión, ¿no? Dice acá el señor Antonio Padilla del Alba, es un consultor en talento humano mexicano, que trabaja desde una categoría muy bonita que se llama las organizaciones más humanas. Y nos dice, yo le pongo algo así como, ojo, ten cuidado con el vacío de una vida muy ocupada. Entonces, mire, encontramos a veces personas trabajando, 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 y no está mal, no está mal, ni más faltaba. Pero la pregunta es, ¿qué vacíos a veces estamos intentando ocupar en las acciones del trabajo? Yo siempre lo cuento porque hace parte de mi proceso de trámite emocional. Yo tuve una pérdida muy grande el año pasado y me di cuenta que me dediqué a trabajar, 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 trabajar. Y cuando llegué a vacaciones, ustedes pueden creer que yo no, como estaba en vacaciones, que tenía que hacer nada. Entonces ahí me di cuenta que el vacío que yo estaba cubriendo de mi gran pena era con acciones muy bonitas, por supuesto, pero que no me estaban haciendo bien. Entonces mira a veces cuántos vacíos nosotros intentamos cubrir con tareas. Y no solo laborales, ojo, sino con tareas. Entonces creo que la reflexión que nos deja es muy importante. La segunda frase que yo he traído acá dice, si los líderes no tienen una transformación interior, el cambio en su equipo o empresa será difícil y doloroso. Entonces uno puede decir, pues fatalista el señor, ¿no? Antonio Padilla. Pues no. A veces vemos cuántos líderes siento yo que no han logrado trabajar muchas cosas a nivel interpersonal, a nivel personal primero. Y así es como direccionamos a la gente. Y así es como vamos generando semillas de nuestros estilos de dirección. Entonces, mire qué importante que quien gestiona personas sí pueda trabajar en esa transformación interior. Y ojo, esa transformación interior es aquel aspecto que solo uno en el fondo de su corazón sabe que tiene que trabajar. Porque aquí viene una frasecita muy común, ¿no? Dice que nadie da de lo que no tiene. Pero qué importante que uno pueda revisar aquello que le está haciendo falta para poder tener mejores interacciones con las personas. ¿No han notado ese jefe que a veces uno llega a buscarlo desesperado, ¿no? Porque está triste, angustiado, y se encuentra con ese jefe que le dice, ¿qué necesitas, Sofi? Así, perdón, ¿no? Que no es la profe Andreita, claro. Entonces, uno se pone a pensar y dice, oiga, qué herido estará ese jefe el día de hoy para responderme así. ¿Sí? Entonces, mire que yo trabajo con seres humanos, no trabajo con máquinas. Entonces, aunque sea una responsabilidad demasiado fuerte para ese líder, es un compromiso que uno asume cuando asume cargos de dirección. Bueno, bueno, ahora aquí en adelante les voy a pasar las voces de unos gerentes importantes, ¿en qué sentido? De empresas grandes relacionadas con el tema de salud y seguridad en el trabajo. En una entrevista que les hizo Fasecolda y que les hizo el Consejo Colombiano de Seguridad. Entonces la pregunta que les hacía, bueno, ¿qué hacer con los líderes en Colombia? Si se supone que los líderes necesitan acompañamiento y están siendo como de alguna forma ese detonante de factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Entonces la señora Paula Daza, que es directora ejecutiva de la ARL Bolívar, ¿qué nos dice? Dice algo que yo mencioné hace un momento. Si un líder conoce bien al equipo, ya sabe cómo ayudarle. ¿Sí? Dice acá,
cómo ayudarle a organizar su trabajo para alcanzar el logro de los objetivos. Si esto no ocurre, el líder utilizará estrategias equivocadas que generan el efecto contrario. Entonces, mire, no hay nada más terrible que a usted lo pongan a hacer algo que no le gusta. Profe, pero es que a veces toca. Pero ¿cómo hago yo como líder para intentar conocerlo a usted, conocer su perfil y enriquecer el puesto de trabajo, ¿no? En temas, digamos, un poco más de GTH. Y aquí nos dice, bueno, ella en conclusión nos dice hay que tener habilidad para conocer el equipo, hay que identificar los cambios del estado de ánimo de las personas en el trabajo. Pues si usted siempre ha venido como muy contento y tranquilo y yo de repente lo siento emocionalmente mal, pues el jefe tiene dos opciones, es decir, o el otro de decirle, buenos días, ¿cómo está? Que a veces solamente se necesita una palabrita mágica para que el otro se desahogue o hable, ¿no? Dice acá, efectivamente entender que situaciones extralaborales van a afectar la vida del trabajador y que yo no podría decir, como muchos jefes de orden tradicional lo plantean, pues de la puerta para allá está su casa y de la puerta para acá usted es trabajo, porque efectivamente aún se ve en estilos, digamos, autocráticos, se mira mucho esta pauta, pero que efectivamente hoy por hoy, pues esto afecta obviamente a la salud mental. Dice, el descanso durante y al final de la jornada laboral. Es que aquí hay un tema de desconexión laboral en la cual muchos estamos fallando. Muchos estamos fallando. Y entonces dice, ¿para qué está la desconexión? Oiga, pues para que usted se recupere y vuelva con mucho ánimo, con más energía. Pero es que no nos hemos aprendido a desconectar algunos y en eso hay que trabajar. Bueno, dice, ¿y para qué le sirve a uno? Para recuperarse emocionalmente. Bueno, aquí encontramos a Adriana Solano Luque, que es presidenta ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad. Y ella nos dice, primero, algo que ya sabemos, cada trabajador es diferente. Por tanto, efectivamente hay que generar algo que se llama la confianza. Entonces, miren esa categoría tan bonita que un jefe pueda desarrollar con sus trabajadores. Confianza. No es que si les doy confianza se aprovechan. No, es que si les doy mucha confianza, pues ¿dónde está la diferencia si yo soy el jefe? Entonces, mire, miradas tradicionales que no por ser tradicionales están mal, yo no estoy criticando eso, pero sí estoy haciendo la invitación a la importancia que tiene la generación de confianza. Encontramos acá a Juan Aurelio Moncada Garrido, que es presidente de Becol. Y entonces él nos dice, ¿no? Una de las recomendaciones para los líderes es considerar aquello que sea prioritario y que no excedan la jornada laboral. Entonces, mire, este creo que es de lo más duro, porque casi que a uno lo citan a veces en horas que no son, es muy larga la jornada, las reuniones son poco estratégicas. Entonces, casi que este señor, perdón, Juan Aurelio nos dice, oiga, el jefe lo que tiene que hacer es planear bien una reunión, priorizar lo urgente, lo importante, ¿sí? Tocar puntos clave, analizar de manera puntual, pero no esas reuniones que exceden en tiempo y que a veces no son tan productivas, ¿no? Y efectivamente nos habla el de la importancia que tiene el descanso y la desconexión. Entonces, miren, me van escuchando, descanso, desconexión, ¿cierto? Y tenemos a este último autor que nos dice, este señor, perdón, Álvaro Carrillo Buitrago, que es el presidente de Seguros Bolívar. Y él dice algo que me parece interesante. Cuiden a sus funcionarios, a sus empleados, porque ellos son la empresa. Las empresas no son los ladrillos o las máquinas, ¿cierto? Sino las personas. Entonces creo que aquí la reflexión es, usted no gana nada con una tecnología de última, si digamos las personas con las que usted trabaja no están bien. Usted no gana nada con el goodwill, decir, ah, mi empresa, el buen nombre, si las personas que están allí no están bien. Y bueno, ya para cerrar entonces, se nos habla, o la Organización Mundial de la Salud nos hace una invitación importante de cómo proteger la salud mental de los trabajadores. Y nos habla que el primer punto es fortalecer competencias en cada trabajador. ¿Para qué? Específicamente para que reconozcan qué es esto de la salud mental, cómo se puede afectar y qué medidas se pueden tomar, ¿no? Y efectivamente, en especial, que esto lo sepan quién, los supervisores, el líder. Porque si yo estoy muy mal y mi jefe no entiende lo que me está pasando, algo tan básico como la intervención de primera instancia, que es la atención en crisis.
Algo tan básico que a ratos ¿qué hago con esta persona que entró en crisis? O sea, no lo saben, no se sabe hacer muchas personas y que es tan básico, pero que es importante hacerlo. Segundo, unos ajustes tanto en la persona como en la organización. Encontramos, dice, la capacidad de los administradores para poder abordar el tema de la salud mental. Entonces, primero que todo, que se reconozca a una persona, por ejemplo, que está angustiada y que yo pueda desarrollar como líder la competencia de saber cómo abordarlo. O sea, nuestros líderes necesitamos protegerlos a ellos con herramientas básicas como cuáles, que ellos sepan de intervención en crisis, que ellos sepan cómo manejar ese tipo de situaciones y poder derivar como corresponde. A nivel de la organización, ajustes razonables en el trabajo. Entonces, cuando una persona tiene situaciones relacionadas efectivamente con salud mental, la intención primera es que tenga horarios flexibles, nos dice la Organización Mundial de la Salud. Tiempo para completar las tareas si no las ha logrado. Tiempo para asistir a citas médicas y reuniones regulares que le permitan brindar apoyo. Entonces, mire que algo que parece tan simple como tener el permiso para una cita médica. Y uno dice, pues, permiso para una cita médica. Hay trabajadores que a veces no van al médico porque no pueden acceder, no solo a la cita, sino al permiso para poder hacerlo. Porque, pues si fuera un dolor de cabeza, un dolor de estómago, pues claro, pero pues como no es una cita que se relacione con algo físico, pues la saca después. Entonces, mire, estigmas, juicios, prejuicios frente al concepto de salud mental en este escenario. Justamente encontramos capacitar a los trabajadores, creo que eso es pues fundamental y siempre se hace. ¿Para qué? Para reducir la estigmatización. Y esto muy relacionado con los ambientes hostiles de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo identifico un compañero que está presente, por ejemplo, me contaban en alguna empresa donde se encontró una persona que tenía depresión y que los compañeros ya empezaron a decir, bueno, ¿y por qué a ella no le dan trabajo? Que nos den como a todos, ¿sí? Pero mire, es que ya tiene una situación, trataron de explicarlo. No, no es nuestro problema, o sea, que trabaje igual. Entonces, mire cómo parte de nosotros mismos no es amable tampoco con los demás frente a las situaciones que están presentando. Entonces, la formación en las personas es muy importante. La concientización para reducir un poco el estigma que aún existe. En la organización encontramos programas de reincorporación al trabajo para aquellas personas que por salud mental han tenido que abandonar sus lugares de trabajo y volver. Entonces, no es fácil para una persona que viene de un episodio fuerte de depresión, por ejemplo, volver a su trabajo. Si tuvo que retirarse, no es fácil. Entonces, esa organización más humana que tiene que hacer, específicamente que el regreso sea gradual. Tiene que hacer, estoy diciendo, ¿no? Pero que se hace, pues no es tanto así. Entonces, digamos que es importante considerar el regreso gradual mientras la persona se va adaptando nuevamente al espacio de trabajo. Y encontramos intervenciones dirigidas a la persona en relación a que la persona misma pueda gestionar el estrés, dice, ¿no? A través de, bueno, algunas técnicas, a través también, obviamente, de la actividad física. Y la última, que es justamente poder apoyar desde la organización a que la persona que llega o se reincorpora en una situación de salud mental, pues tenga obviamente el acceso a su salario, ¿sí? No porque usted regresa en tiempo menos, le voy a pagar menos, ¿sí? Porque ahí empieza el tema. Pues no, págueme todo y pues yo vuelvo igual, porque mire, está la necesidad también, ¿sí? Entonces, qué importante analizarlo. Y ya digamos para cerrar, quiero leerles esta frase también del profesor Padilla y nos dice lo siguiente: si la dirección de una empresa considera a sus trabajadores como personas únicas y valiosas y no como una herramienta que se puede descartar, entonces los empleados también considerarán a la empresa como una comunidad con valor y significado, a la que vale la pena pertenecer y no como una simple máquina que se le paga un salario. Entonces, mire, la definición o la frase es fuerte para quien quisiera entender la importancia de lo que tiene una persona en el trabajo. Y pues con esto les agradezco muchísimo por su atención, diciéndoles que la primera y gran tarea es hacer de la empresa un lugar y un proyecto para todos y para todas. Ahí les dejo la pregunta de cuál es el aporte que ustedes están dando para lograr ese objetivo, para que la empresa donde ustedes trabajan sea eso, un lugar para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe, por las reflexiones para la salud mental y también para el liderazgo.
Yo quisiera preguntar si de pronto ustedes tienen alguna inquietud que podamos plantear a la profe o alguna reflexión. Gracias, profe, por su exposición. Yo quería preguntarle, em, pues, ¿cómo podemos como sensibilizar a la parte directiva sobre esos estilos de liderazgo? O sea, ¿cómo podemos llegar realmente a, digamos, a que se den cuenta de que es importante? O sea, como por medio de qué estrategias podríamos hacerlo. Gracias.